milagros de Dios en nuestra vida. Ya Dios ha hecho el milagro más grande, que hablaremos de ello, y es el milagro de la vida eterna. ¿Puede gritar fuerte amén? Pero también es verdad que hay otras situaciones también para las cuales necesitamos que Dios obre. Sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando vemos, ¿verdad?, esas guerras que había tan terribles, donde los enemigos de Israel querían quitarles la vida, simplemente porque eran el pueblo de Dios, nada más. Pues el enemigo siempre estaba en contra de Israel, los madianitas, los filisteos y tantos pueblos, los asirios de alrededor, que siempre trataron de destruir al pueblo de Israel, porque claro, el diablo siempre trata de destruir la obra de Dios. Pero bueno, a través de los siglos y la historia nos damos cuenta que el diablo no ha podido. ¿Puede gritar fuerte amén? Si no ha podido antes, tampoco va a poder ahora. Grita fuerte amén. Así que tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Pero, evidentemente, aunque Dios hizo grandes milagros y lo sigue haciendo, el dolor, el sufrimiento se pasó, ¿verdad? Aquellos momentos tan difíciles, pues cuando, por ejemplo, cayeron en manos de los madianitas, que nos habla en Jueces, y que Dios utilizara a Gedeón, a Jefté y a otros más, y a Sansón, que luego la mangó bien mangada, ¿verdad? Dios los tuvo que librar constantemente, era una cosa tremenda, ¿no? El sufrimiento. Pero el sufrimiento era como consecuencia de que Israel se apartaba de Dios. Aleluya. Porque Dios no es injusto. Amén. El asunto es que cuando, como decía esta mañana Eloy en la escuela dominical, que decía, es que a veces nos metemos en problemas. ¿Sí o no? Nos metemos en problemas y luego vienen las ruinas, como le vino a Israel, unas ruinas muy grandes. Y claro, y luego Gedeón se queja cuando gracias, se queja con el ángel y si Dios nos quiere tanto y por qué esto y por qué aquello. Pero vamos a ver, Gedeón, hijo mío, si tu padre tiene un trono a Baal, tu padre mismo está ahí, tiene un trono a Baal que le está adorando. ¿Cómo queréis la bendición? Posible. Si tú y yo queremos la bendición de Dios, tenemos que obedecerle a Él. No podemos pretender obtener la bendición de Dios siendo unos rebeldes. Aleluya. Y a su nombre. Por ejemplo, la palabra de Dios declara cuántas familias, ¿verdad? Lamentablemente, y cuántas hermanas y a veces también hermanos, pues vienen quejándose por el sufrimiento. Pero claro, cuando me cuentan la historia, es que se han casado con un yugo desigual. Entonces, claro, si te has casado con un yugo desigual, ¿cómo quieres obtener la bendición de Dios? No puede ser, porque tras de eso está el demonio, que el Señor lo reprenda. Y el enemigo ha venido, dice la palabra del Señor, para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuándo puede ir tan fuerte amén? Así que si tomas una mala decisión, pues ten cuidado porque traes la ruina para tu vida y para todo lo que está alrededor. Aleluya. Y a su nombre. Es que hay que ser claros como el agua. Porque somos tan egoístas que cuando tomamos decisiones solamente pensamos en nosotros mismos. Y no pensamos lo que podemos traer a los demás. Entonces, claro, ¿cuántos matrimonios han venido? Ay, que me pega el marido, ay, que me pega la mujer. Pero y hermano, perdóneme que les hable así. ¿Quién te mandó a ti a traer un inconverso? Si Dios dice que no. Ahora, si los dos vinieron así, bueno, al Señor es diferente, pero el problema es cuando uno es creyente y se va con un incrédulo y una incrédula y luego pues tiene un disgusto. Dios quiere que seamos felices. ¿Estás de acuerdo? Claro, porque si Dios no quiere que fuéramos felices, Jesús no había dicho, mi paz os doy, mi paz os dejo. Pero claro, el problema es que luego la paz se interrumpe por las decisiones propias que tomamos, ¿verdad? Que es un problema.
Así que Dios nos ayude. Ahora, Dios tiene poder para solucionarlo. ¿Por qué tan fuerte? Amén. Dios, cuando vio a Israel que ya no podía más, que el enemigo lo iba a ahogar, intervino, porque si no, los planes de Dios se acaban y Dios no podía permitirlo así. Y entonces se manifestaba, ¿verdad?, a ellos con poder y los libró. Y lamentablemente cuando uno lee la historia uno se entristece porque ve que les duraba poco. Hermano, Dios les libraba y el agradecimiento a Dios les duraba como un bizcocho en la puerta de un colegio. Dios mío de mi vida. Y otra vez el enemigo volvía a venir. Léelo, porque es que es muy importante. Los Jueces, como es un libro que no es muy grande, te lo puedes leer y verás que Dios los libra, otra vez caen. Dios los libra, otra vez caen. Hasta Sansón, que Dios desde su nacimiento lo anunció a sus padres, hasta él se perdió. Que Dios nos libre en el nombre de Cristo. Que ninguno de nosotros caiga en las manos del enemigo, que le reprendemos en el nombre de Jesús. Da un aplauso a Jesucristo, por favor, urgente. Padre Santo, gloria a Dios. Y a su nombre. Así que Dios quiere, hermano, conceder nuestras peticiones, bendecirlos. Pero cuando desobedecemos, Dios no puede ir contra su palabra y no nos puede dar. Por eso, pero hay una cosa que tenemos que entender. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Jeremías 32:27 dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En otra versión dice imposible. No hay nada imposible para Dios. Jesús también lo repite en varias ocasiones, que no hay nada imposible para Dios. Así que cuando nosotros estamos en el orden de Dios y le pedimos cosas que no vayan contra su voluntad, Él nos las va a conceder. Porque Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí, ¿verdad? Dios quiere lo mejor. Entonces, cuando tú le pides algo que a Él le agrada y que siempre tú vas encaminado para hacer las cosas de Dios, Dios te lo concede. Y a esas concesiones Dios le añade todo lo que necesitas. Busca primero el reino de su justicia y, repítelo, y todas las demás cosas te serán añadidas. Aleluya. Dios es bueno. Dale un aplauso al Señor, por favor. Jesús Nazareno. Ahora, he dicho antes que necesitamos milagros. Yo necesito que Dios obre. Lo digo de todo mi corazón. ¿Por qué? Porque hay a veces circunstancias que yo no puedo. No puedo. Una enfermedad, por ejemplo, hermano, pues cuando me dio el infarto yo no podía. Los médicos pueden, claro, si Dios les pone su mano, porque no te creas que todas las tienen, cuidado que estamos viendo con el virus, todavía a día de hoy no saben por dónde andan, Mire que yo estoy viendo noticias y unos dicen una cosa, otros dicen otra, y aquí estamos todos hechos un lío. Porque la ciencia en realidad a veces no lo puede todo, pero Dios sí lo puede todo. Amén. Así que yo estaba meditando precisamente en esto del virus y decía, Señor, tal vez tu iglesia, no es que hayamos pecado en el sentido de decir no me vacuno, no estoy diciendo eso, sino tal vez en la falta de confianza de creer que Dios es el que nos guarda. Porque la vida y la muerte están en manos de Dios. Ahora, también se pueden cometer negligencias, cuidado, porque lo que no puedo hacer es, como aquel que dijo, que no era de Dios, claro, porque lo que le pasó no lo era. Tenemos que tener cuidado, porque uno dijo, ¿verdad?, que como Jesús andó por las aguas, pues entonces él iba a caminar por las aguas. Pero claro, para hacer eso tenía que tener fe. Entonces es un testimonio que está escrito, yo lo leí. Y entonces pues el hombre comenzó a caminar por las aguas y no fue para atrás por el orgullo y se ahogó.
Dios mío de mi vida, si hubiese paradas así en la cabeza. Se ahogó. Entonces hay que también tener cuidado, decir, no, como Dios me guarda, pero que a lo mejor no tienes fe, ¿verdad? Si tienes fe, entonces Dios te libra. ¿Por qué tan fuerte amén? Porque Dios ha dicho que Él no es hombre para que mienta, y Dios ha dicho que tú oras y te responde, ¿sí o no? Pero cuidado, cuidado, hay que tener fe en el Señor. A Dios le agrada que tengamos fe, ¿verdad? A Dios le agrada. ¿Cuánto lo creen? Entonces, bueno, mira, cuando, ya lo he contado muchas veces, cuando Dios me dio el infarto, pues yo sé que Dios tiene propósitos todavía con mi vida, pero yo veía que me iba, ¿verdad? Porque uno siente el dolorcito que es terrible, pero bueno, entonces yo le oré al Señor y dije, Señor, yo me gustaría, no me gustaría dejar a mi esposa, ¿verdad? Y además me gustaría trabajar más para ti. Y ahí es cuando el Señor me respondió y me dijo, si fuera este el momento que yo he decidido que tú vengas ante mí, lo que has hecho hasta ahora está bien hecho. Y hermano, todavía se me ponen los pelos de punta. Y me entró una paz, ¡buah! Algo satisfecho, contento. Cuando he vuelto otra vez, estoy insatisfecho otra vez porque quiero hacer más. Da un aplauso al Señor. Pero en ese momento me sentí, ¿cómo te diría yo? Completo con lo que había hecho. Porque Dios a cada uno le va a pagar conforme a su esfuerzo. Es decir, a lo mejor tú has ganado un alma para el Señor o simplemente has diezmado, en fin, pero cuando vayas en su presencia, eso poquito que has hecho, Dios te va a decir, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. ¡Aleluya! Da un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Jesús. Así que no creas que porque uno hace muy grande, tú no vas a tener paz, tú vas a tener paz igual. Pasa que, claro, cada uno tenemos un trabajo que Dios nos ha dado y tenemos que cumplir con él. Amén. Así que Dios es todopoderoso. Ahora, entrando por ejemplo, en el milagro de la vida eterna. Pues vamos a hablar de milagros hasta donde dé, porque tengo varios milagros y no sé si va a dar tiempo. El hecho de que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Cuántos creen que tienen vida eterna? Amén. Es por Cristo Jesús. Esto es un misterio, porque esto es una seguridad que el Nuevo Testamento nos da. El Antiguo también, pero el Antiguo estaba basado en el Nuevo para dar una vida eterna, porque sin Cristo no podía haber vida eterna, ¿verdad? Por eso cuando leemos, por ejemplo, el pasaje del joven rico, en ese caso en Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30, lo voy a leer poco a poco, ¿verdad? Muy interesante. Lucas 18, capítulo 18, versículo 18 dice, un hombre principal, un principal era el que está en la sinagoga, ¿verdad? Generalmente solían ser un rabino. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, tú imagínate un principal, un conocedor de las Escrituras, ¿por qué motivo hace esta pregunta? Si la está haciendo, es porque tiene una inquietud. Amén. Yo he testificado muchas veces con personas, ¿verdad? Algunas creyentes y otras no. Y ¿hay algo después de esta vida? ¿Hay algo? ¿Verdad? Y otros que creen, pues claro, intentan hacer lo que pueden para ganarla, pero es que la salvación nadie la puede ganar. Solamente es un regalo de Dios. Amén. Entonces aquí, este principal, claro, pregunta porque tenía inquietud. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No tenía la seguridad, no tenía esa certeza de que podía ser salvo. Por eso le pregunta. Había observado, claro, como todo Israel, lo que hacía Jesús, y él pensó, me va a dar la respuesta y me va a decir que yo soy un fenómeno, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, el joven rico, todo esto he guardado desde mi juventud.
sea, había guardado los mandamientos, pero había algo que estaba insatisfecho. No tenía esa seguridad de que podía ser salvo. Y nosotros tengamos cuidado, porque también hay muchos que aunque vienen a la iglesia, hablo a nivel, no solamente de esta iglesia, hablo a nivel general, hay muchos que dudan de la salvación. Y saben una cosa, que si tenemos a Cristo, no podemos dudar, porque es Jesús quien la ha ganado. ¿Por tan fuerte amén? Pueden dudar los que pecan, los que se van al mundo, los que practican continuamente el pecado, pero no aquellos que, bueno, que cometemos errores o podemos cometer pecados que no los buscamos, que es una cosa distinta. Pero si confiamos en Cristo, nos vamos con Él. ¿Por tan fuerte amén? Así que es importante, hermano, que tengamos esa paz en nuestro corazón, porque es Jesús quien lo ha prometido. ¿Tú crees en las promesas de Cristo? Y Él ha dicho, el que viene a mí le echo fuera. El que viene a mí yo no le echo fuera. Y a su nombre, Dios no te echa fuera. Jamás. Es la propia persona cuando se aparta la que se va, pero Dios nunca. Porque Él ha dicho, venid a mí, todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Por tan fuerte amén? Así que este joven rico estaba, porque creía en Dios, pero tenía una intranquilidad en su corazón. A pesar de que había guardado los mandamientos, había algo que no cuadraba. Oyendo Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Aquí hay un asunto que él estaba dispuesto a todo, a honrar a Dios a todo, en todo, menos en los dineros. Aleluya. Ahora, ¿por qué Jesús le está pidiendo que deje todo? Porque era el tropiezo de su corazón. Porque claro, si todos tuviéramos que dejar todo, entonces no comeríamos, ¿verdad? Entonces el sentido que está haciendo aquí el Señor no es que le diga, oye, quédate en la ruina y muérete de hambre. No, lo que le está diciendo, oye, arranca esto de tu corazón, que es lo que te trae tropiezo. Arráncalo. Y entonces ven y sígueme. Amén. Grita fuerte, amén. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado con lo que pueda haber en nuestro corazón, que puede haber algo pequeño y que le quita el lugar a Cristo. Yo no puedo estar entre de ti y no lo sé, pero tú sí lo sabes. Tienes que examinar qué es lo que hay dentro de ti que puede haber quitado el lugar a Jesús. Cuídate, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que el enemigo, trampas que trae el enemigo, y hoy día con tantas modernuras que hay más todavía, ¿verdad? Y yo siempre recuerdo, se lo he contado varias veces, pero es que aquello me impactó, ¿verdad? Aquel joven en Zaragoza que vino a Liberación y habló conmigo y me dijo que qué podía hacer, que tenía un problema, una atadura y que no lograba de salir de ella. Y le dije, bueno, ¿y qué es? Dice que de 100 palabras que hablo, 50 son mentiras. Y tú puedes decir, eso es sencillo. Eso, oye, pues tú rectifica. Pero el problema es que cuando es una atadura porque se ha pecado constantemente, se convierte en algo que lo oprime, lo ata. Fíjate, esa tontería, ¿verdad?, que estaba reconociendo ahí, pero que también reconocía que no dejaba se ponía a hablar y que todo le contaba la mentira. Eran trolas. Padre Santo de la Gloria. Es para morir. Hermano, pues hay que cuidarse. ¿Por qué tan fuerte amén? Hay que cuidarse, hay que controlar. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado espíritu de valentía y de control. ¿Qué tan fuerte amén? ¿Controlas tu vida? ¿Controlas? Aleluya, te he pillado. ¿La controlas bien? Cuidado. Dice en Santiago que si un hombre o una mujer controla bien la lengua, que ese es un hombre perfecto. Por eso no hay nadie que la controle.
Dar un aplauso a Cristo, por favor. Hasta que nos vayamos con Él. Pero sí controlarla, oye, lo máximo que podamos, ¿verdad? Como a los caballos con los estribos se les sujeta. Bueno, pues sujetemos nosotros la lengua en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así que cada uno mire en su vida, en su interior. Nuestra vida, vamos a ver, nuestra vida tiene que ser una vida de examen. Y te tienes que examinar y pedirle al Señor que te ayude. Hay personas que les gusta el pecado. Les gusta el pecado. Bueno, pues pide al Señor, Señor, ayúdame a aborrecerlo. Por tan fuerte, amén. Porque claro, si estás viendo el pecado como un hermano que le llamé hace muchos años y le dije, hermano, mira a ver esto, que esto no se puede ver, esto. Porque resulta que nos habían metido en la página nuestra de internet. Había en Estados Unidos, esto viene de Estados Unidos, había unos mafiosos, delincuentes, que se dedicaron, por ejemplo, Radio Amistad, pues entonces el nuestro era en aquel entonces, parece, Radio Amistad es, y hubo otro que le puso Radio Amistad ORG, de Estados Unidos, pero lo hizo porque Radio Amistad era evangélica, es evangélica, y había 2 emisoras de Radio Amistad en aquel momento, era la nuestra en España y otra en Estados Unidos. Entonces agarró un delincuente, y eso lo hicieron con muchísimas iglesias. Y muchas iglesias, le ponen iglesia evangélica tal, le pinchaban y le salía pornografía. Entonces, claro, ¿qué pasaba? La iglesia, para que se quitara eso, le pagaba un dineral al delincuente ese y entonces le compraba el dominio. Y hicieron lo mismo con Radio Amistad. Pero claro, nosotros no teníamos dinero para comprar nada, así que se tuvieron que quedar fritos ahí y quitar todo porque no había dinero para nada. No nos pidieron nada, pero sé que lo habían hecho con otras entidades. Y entonces le dije, hermano, hay que quitar eso. Y él me dijo, no puedo porque es que esto es de otro país, no es de aquí. Y dice, le da y dice, uy, a ver. Y digo, hermano, por favor, eso no se puede ver. Dice, no, déjate que esto hay que verlo. Me dejó de piedra. Hay gente que le gusta, pero hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? No te puedes entretener a ver estas cosas sucias. Grita fuerte, gloria a Dios. Hay que reprenderlo, y hoy día es un peligro la juventud, y no la juventud, con todas estas cosas. Ahí es un peligro porque eso te ata. El pecado hay que aborrecerlo en el nombre de Jesús. Hay que aborrecerlo, aunque notamos que te lleva el atractivo, pero hay que aborrecerlo en el nombre de Cristo. Amén. Es muy importante, porque si tú amas a Dios, vas a aborrecer el pecado. Y hay personas, pues que es que les gusta, les encanta. Y el que me diga de aquí que le encanta, le voy a reprender en el nombre de Jesús. Porque el pecado mata. La paga del pecado es la muerte. Entonces, claro, si alguien comete pecado voluntariamente, está en la muerte. Pero Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia y nos ha librado del pecado. Por eso tan fuerte, amén. Así que termino con para entrar en otro milagro. He guardado de mi juventud. Él se pone triste porque el Señor le dice, ve y vende lo que tiene. No, él no quiere, se niega. Por eso se pone triste porque no quiere dejar eso, ¿verdad? Entonces hay gente que dijo en el 24, Lucas 18:24, dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero atención, no solamente los que tienen riquezas. Este era el caso de este hombre. Un pobre puede ir igualmente al infierno. Así que no es que solamente es difícil que entre en el reino de los cielos, sino cualquiera que tenga una atadura y esa atadura o ese vicio o lo que sea está por encima de Cristo. Cuando llegue el día del juicio,
aquellos que han matado y han mentido y no se han arrepentido, tanto el que mata como el que miente se va al infierno. No en la misma escala de castigo, porque yo no creo, Dios no es injusto. Y cada uno será castigado según el pecado cometido, siempre y cuando, atención, no se haya arrepentido. Pero tú y yo nos hemos arrepentido. ¿Te has arrepentido de los pecados? Amén. Así que bueno, si te has arrepentido, te vas con Cristo. Porque amén. Gloria al Señor. Así que el Señor dice, es difícil, pero fíjate bien lo que dice. Porque más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Atención al 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá ser salvo? O sea, nadie. Claro, han comprendido, han captado lo que Jesús está diciendo, entonces nadie puede ser salvo. Y en el 27 dice, él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Por qué? Atención, porque nadie podía ser salvo por las obras de la ley porque nadie las cumplía. Pero ahora estaba Cristo ahí para dar su vida y Él iba a hacer un milagro, iba a dar su vida a la cruz y mediante ese sacrificio se iba a producir el milagro de la salvación en tu vida y en la mía y en todos los que han muerto antes de nosotros, en Cristo Jesús. Así que es un milagro, el milagro de la salvación. Es un regalo. Era imposible para el hombre poder ser salvo. Pero cuando está diciendo aquí que para Dios todo es posible, está hablando aquí ahora del milagro de la salvación. Así que agradecidos al Señor por este milagro tan tremendo. Ya tenemos lo más importante, que es que Cristo nos ha salvado. ¿Puede tan fuerte amén? Gloria al Señor. El siguiente milagro, ya con este voy a ir terminando, y alguno más, ¿verdad? Cuando Jesús convierte el agua en vino. Era una boda, no era un problema grave, ¿verdad? Se quedaron sin vino, no habían calculado bien el asunto, ¿verdad? De tener el vino suficiente y a mitad de la boda se quedan sin vino, ¿verdad? Y claro, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí está María, la madre de Jesús, y va donde él a decirle, oye, se han quedado sin vino. Y el Señor le dice, oh, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Pero María, sabiendo que, claro, porque dice la Biblia que todas las cosas que Jesús hacía, ella lo guardaba en su corazón, es decir, que estaba vigilante. Entonces dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiero decir? Este milagro nos está demostrando que Dios responde la oración aún en las cosas más sencillas. Cuando andamos en su voluntad. ¿Qué es lo que necesitas? Cada uno tiene una necesidad, ya sea en el sentido económico, o sea, en enfermedad o en otras cosas. ¿Qué es lo que necesitas? El Señor ha prometido. Amén. Yo sé que muchos me podrían decir cantidad, mira, que quiero que se arreglen los problemas en mi hogar. Amén. Vamos a confiar en Dios. ¿Sí o no? Otros dirán, pues yo tengo falta de trabajo. Amén. No importa que haya crisis. Dios es nuestro sustentador. Entonces lo que hay que tener es fe. María dijo, hacer lo que Él os diga. ¿Por qué? Porque sabía que en la obediencia estaba la bendición. ¿Cuántos saben que en la obediencia es una bendición? Si tú y yo obedecemos, lo repito de nuevo, pídele al Señor. Insístele. Yo sé que a veces queremos que suceda ya, ¿verdad? Pero a veces el tiempo es de Dios. Lo que sí te puedo asegurar es que Dios va a responder. Porque siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Así que una cosa tan sencilla como es el agua en vino, eso no era un problema grave. Grave es una enfermedad cuando uno se muere.
Pero sin embargo, por la petición de María, que tuvo fe y dijo, haced lo que Él os diga. Esto es, hermano, algo muy importante para tu vida y para la mía. Nadie puede obtener la bendición de Dios si no hace lo que Jesús nos ha mandado. Por eso el Señor dijo que fuera de Él no podemos hacer nada, pero con Él podemos. Ahora yo quiero que cada uno piense, medite, cuando le pides algo a Dios y Dios no te lo concede, debes pensar por cuál es el motivo. Si es porque Dios tiene un propósito, si es porque tal vez hay algo en tu vida lo cual impide que Dios obre, sobre todo si no hay perdón de Dios en tu vida para los demás, por muy malos que sean los demás, Dios no te va a responder. Quiero que entiendas esto. Y uno tiene que examinarse, y yo lo hago, hermanos, cuando le pedimos algo, y perdonar si hay alguien, porque Dios no puede obrar. Mira, te cuento un testimonio, hay más milagros, pero con esto a lo mejor terminamos, que ya lo he contado en alguna ocasión. Es uno de los testimonios más grandes que hubo en Salamanca. Cuando Dios levantó la iglesia Filadelfia allí, hace muchísimos años, había un hombre de Dios que era muy bajito él, llamaba Adolfo. Era un hombre tremendo de Dios, estaba lleno de milagros por todos lados donde iba, Dios obraba. Y claro, pues al principio levantar la obra de Dios en un pueblo costaba, aunque Filadelfia creció rápidamente, pero costaba porque, claro, había mucho rechazo. Entonces Dios tenía que obrar. Y allí había una familia que era la principal por donde entró el Evangelio. Esta mujer estaba enferma, gravemente enferma, iba a morir. Le quedaban 2 o 3 meses, con perdón, perdóneme la expresión de la palabra, literalmente tenía las tripas podridas. Y le había dicho que iba a durar, no sé, 1 mes o 2 meses. El hermano fue y oró por ella, pero no pasaba nada. Y claro, quería que la obra se abriera porque era la base principal de aquella ciudad. Y si, pues imagínate, si esa mujer se muere y así de aquella manera, pues eran recién todos, la obra no se hubiera abierto. Entonces, claro, el pastor le oraba a Dios, Dios mío, ayúdame que sana a esta mujer. Y entonces está orando al Señor, eran las 2 de la mañana. Dios mío, se pone los pelos de punta. Y entonces Dios le muestra en una visión que esta mujer tiene algo que ver con un niño. Y la visión es tan clara que siente que tiene que ir a la casa a esas horas de la noche y hablar con ella. Hermano, se pone los pelos de punta. Entonces se va a la casa de ella y dice, ¿qué hace aquí hasta ahora? Dios me manda. Entra dentro de la casa y le dice, ¿usted tiene que ver algo con un niño? Y dice, no. Pero la madre de ella que estaba allí dice, sí, tiene que ver con un niño. Que ella creó un niño que le dieron hasta los 5 años. Y a los 5 años se lo quitaron. Y tiene un odio que no puede con él. Y entonces escucha bien lo que pasó. Se dirigió el pastor y le dijo, usted, hermana, perdona a esos padres que le quitaron el hijo. Y ella, claro, era nueva, ahí que se retenía. ¿Usted lo perdona? Si usted perdona de corazón, Dios la va a sanar. Escucha, eso es tener fe, ¿eh? Amén. Le dijo, sí lo perdono. Oró por ella. En ese momento, hermano, en ese momento, con perdón de la palabra, se va al baño y comienza a expulsar todo el mal que tenía dentro. Se va a los médicos y dice, mire usted, no sé qué le ha pasado, usted no tiene absolutamente nada. Dar un aplauso a Jesús, por favor. Esta mujer vivió muchos años y su familia, sus hijos, bueno, fueron un puntal ahí en Salamanca. Todavía, claro, tiene hijos y seguramente ya nietos que son pastores y todo. Dios es poderoso, grita fuerte amén. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, tuvo que perdonar.
si no perdona, Dios no la sana. Así que mira, aunque tengas un problema económico o enfermedad o cualquier otra cosa, y sobre todo, atención, en los hogares. ¿Por qué no sana a veces Dios el hogar cuando hay tanto conflicto? Porque el problema, que es una lucha continua, el marido contra la mujer contra el marido, discuten y en realidad no se perdonan. Y claro, ¿cuántas veces me han dicho, pero es que hermano, tú no sabes lo que es? Sí, comprendo, pero no podemos ir contra la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar. Quiero que medite mientras los músicos suben, ¿verdad? Medita en tu vida en esta hora. Si le has pedido un milagro a Dios y Dios no te lo ha concedido, medita, piensa. La vida cristiana es una lucha diaria. Cada día que te levantes y veas que el enemigo viene para tratar de estorbarte, pues tienes que luchar contra ello en el nombre de Jesús, bendecir, perdonar cada día, en cada momento si hace falta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Siempre recuerdo que había un hermano que salió en victoria. Él había estado atacado por el diablo y muchas veces le veía de esta manera, hermano, tal como te digo, te reprendo. Yo sé que era duro, pero era una manera de él reconciliarse con el Señor para quitarse de todo lo malo. Así que medita, ora, mira a ver cómo está tu vida, cómo está tu corazón. Nuestro examen tiene que ser continuo. Dios es un Dios de milagro. Dios quiere que seas feliz. Grita fuerte amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Es una bendición el venir aquí a adorarte, glorificarte. Tú has dicho en tu palabra que quieres que seamos felices. Por eso has dicho que nos has prometido tu paz. Ahora te ruego que tu Espíritu Santo venga revelando a cada uno si hay alguna atadura, ya sea una mentira, ya sea un odio, cualquier cosa. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Padre mío, que vengas obrando y que todos...